Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven desde Tuluá hasta Toro Valle, gracias a Legón, y también a los que nos ven en La Unión, La Victoria y Toro, gracias a Fibranet, y también a los que me ven a través de mi canal digital cnclaunion.com.co, y también para los que me ven en WhatsApp, en Facebook y en YouTube. Muchas gracias por acompañarme y ver esta reflexión que es con todo el cariño para los que quieran escuchar. Yo la verdad es que soy muy claro en ese aspecto. Yo no sé cuántos, 1 o 2 o 3 o 1000 o 500 o 50, no sé cuántas personas me pueden estar viendo. El caso es que lo predico para ustedes y lo predico para mí. Así es que esto que yo hago lo hago más como un ejercicio para mí, con el deseo de aprender todos los días sobre el Evangelio, reflexionar sobre la palabra de Dios y descubrir lo que durante tantos años no hice, que fue estar escondido a la palabra de Dios. Y ahora, cuando han pasado los años y me he estrellado con la palabra de Dios, es cuando más mal hallo no haber descubierto esta verdad desde un principio. Aunque mis padres me enseñaron a persignarnos, a estar rezando, a rezar el rosario en las noches, a ir a misa cada 8 días, a confesarnos, a recibir la Eucaristía y todo esto que estoy haciendo ahora es nuevo para mí, porque no tenía el conocimiento que tengo ahora de lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, Dios nos dice una frase que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros, desde el momento mismo que nacimos, éramos libres. Y cuando nos bautizamos, fuimos más libres todavía. Porque a partir del bautizo, nosotros comenzamos a pertenecerle a Dios. Y ya éramos hijos adoptivos de Dios. Y Dios nos dio esa libertad, pero es una libertad terrible. Porque los que somos católicos manejamos un demonio, o un enemigo más bien terrible, que es nuestra propia libertad. La libertad de escoger, la libertad de tener fe y de creer en la fe, y de creer en Dios, y de sostenernos en esa fe para amar a Dios. Eso es una cosa terrible, porque Dios no nos obliga a nada. Entonces, cuando no nos obliga a nada, entonces llega un pastor mentiroso a nuestra casa y nos engatusa con un montón de ideas que él cree que tiene la verdad, e inmediatamente esa libertad que nosotros tenemos para escoger, creemos que de ese pastor es la verdad. Y ahí mismo los ignorantes católicos que no supieron defender su verdad, la verdad de Cristo, entonces inmediatamente se fueron con ellos. Y Jesucristo nos dice en su palabra: cuidado de los profetas falsos. Vendrán como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que los llevarán y los sacarán del rebaño. Cuidado, cuídense. Y esos hombres católicos, malos católicos, no supieron defender su fe. Y por eso terminaron ahora en sectas religiosas que no los va a llevar a la salvación, ni siquiera a uno, ni a ninguno. De todos los protestantes, de todas las iglesias del mundo entero, que saliéndose de la iglesia católica van a encontrar a Cristo fuera de la iglesia de Cristo, no la van a encontrar. Están totalmente perdidos. Y esto se lo hago a saber a ustedes porque la palabra de Dios es la que está escrita y me da esa razón. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Reyes 2, 1, 4, 10, 12. Yo emprendo el camino de todos. Ten valor, Salomón, y sé hombre. Se acercaban los días de la muerte de David, y éste aconsejó a su hijo Salomón: yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé hombre. Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, instrucciones y sentencias, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. El Señor cumplirá así la promesa que hizo diciendo:
Si tus hijos vigilan sus pasos, caminando fielmente ante mí, con todo su corazón y toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. David se durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. 40 años reinó David sobre Israel, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Durante todos estos días, creo que durante 2 semanas o 3, estuvimos reflexionando sobre la historia de David, todo lo de David. Creo que fueron 2 semanas. Empezamos un viernes cuando los israelitas le pedían al profeta Samuel, danos un rey. Y Samuel les decía, pero ¿cómo que darnos un rey si a nosotros nos guía Dios? No, pero queremos un rey, queremos ser guiados por un rey, por una persona que nosotros veamos. Y Dios le dice a Samuel, pues dáselos. Igual no lo están rechazando a usted, me están rechazando es a mí, déselos. Y háganle la advertencia de quién va a ser ese rey que los va a dominar, que ese rey los va a castigar, les va a quitar sus hijas, las va a poner a trabajar de esclavas, los hijos los van a poner a trabajar de soldados y todas esas cosas. Adviértanle todo eso. Y ellos dijeron, no importa, nosotros queremos un rey, y ahí es cuando les da el rey Saúl. Luego hablamos de la desobediencia del rey Saúl y cómo Dios le quita su reinado y se lo da a otro, se lo da a David. Conocimos cómo escogió a David Dios a través de sus hermanos, era el hijo menor, y cómo Dios lo ungió a través del profeta Samuel. Luego conocimos David y Goliat, cómo David se enfrenta a ese hombre Goliat que era mucho más alto, fuerte que él, pero a pesar de eso David lo destruye. Luego vimos cómo Saúl se entra con rabia contra David, siente celos de David, porque las mujeres comenzaron a gritar, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000, y eso le dio envidia y rabia a Saúl, y luego quería matar a David. Y vimos todo ese proceso de cómo Saúl se arrepentía de matar a David, pero al otro día quería volverlo a matar, y volvía y se arrepentía, y volvía y quería matar, y todas esas cosas. Luego vimos también la historia de cómo David se queda con la esposa de Urías, Betsabé, y manda a matar a Urías por allá con el ejército. Y también vimos cómo Dios castiga a David por ese pecado tan terrible que cometió de haberse quedado con la esposa de Urías, y cómo lo mandó a matar, y le quita a su niño, al primer niño de Betsabé, Dios se lo quita produciéndole una enfermedad, y se lo quitó. Y luego vimos la historia de David con sus hijos, con sus 3 hijos, 2 varones y una mujer, cómo el hijo mayor viola a su propia hermana, y cómo Absalón manda matar a su hermano mayor por haber violado a su hermana. Y bueno, cómo Absalón persigue a David para matarlo, para quedarse él con el reinado, y cómo después Absalón queda por ahí enredado en una encina, su cabeza, y llega un sirviente de David y mata al hijo de David, que es Absalón, lo mata. Y luego conocimos la historia de cómo David se pone triste porque mataron a su hijo. Absalón, hijo mío, Absalón, cuánto quisiera que yo hubiese muerto y no tú, porque era el papá, y todo eso lo contamos, toda esa historia la contamos. Ahora viene ya el desenlace de David, que es que hoy cuentan ya la historia de cómo David muere dormidito. Dios lo libra de toda clase de enemigos y toda la cosa, y Dios lo cuida. Ayer yo leí un pasaje bíblico, pero habían 2 para leer, y en uno de ellos decía a David que David mandó a hacer un censo de su pueblo de Israel para él contar cuántas tribus tenían hombres, mujeres y niños, y eso ofendió a Dios. Entonces Dios le dio a escoger 3 castigos. Le dijo, ¿quieres pasar 7 años de hambruna? 2, ¿quieres vivir durante 3 meses
en medio de tus enemigos y tus enemigos te persigan. O 3, quieres que te dé una peste durante 24 horas, creo. Una peste durante 24 horas o algo así. Y David escogió la peste. Escogió la peste y durante esa peste murieron 72,000 hombres. Todo porque desobedeció a Dios. Entonces Dios luego le quita ese castigo y vuelve sus ojos a David. Y hoy vemos ya el desenlace de David. Cómo muere David después de haber reinado 40 años. Él tenía 30 años cuando cogió el poder. Eso quiere decir que murió a los 70 años, algo así murió David. Y luego viene ya la historia de Salomón, que aquí van a contar la historia de Salomón seguramente durante estos días. Pero aquí nos vamos a centrar en algo muy bonito, que es lo que nosotros los padres y nuestros padres debieron habernos dicho. Y ellos nos lo dijeron, pero nosotros no prestamos atención. Ahora nosotros como padres debimos habérselo dicho a nuestros hijos. Así nuestros hijos hubieran sido exitosos en la vida, pero como nosotros somos tercos, no lo tuvimos en cuenta. Y son estos consejos. Estos consejos. Aconsejó a su hijo Salomón: yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé hombre. Y este es el consejo más bonito que todos deberíamos darle a nuestros hijos. Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, instrucciones y sentencias, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. El Señor cumplirá así la promesa que hizo diciendo: si tus hijos vigilan sus pasos, caminando fielmente ante mí, con todo su corazón y toda su alma, no le faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. Si nosotros obedecemos sus mandatos, preceptos, normas que el Señor tiene establecido en la Biblia, nosotros seríamos hombres y mujeres felices. Pero nosotros somos una raza humana desobediente, tanto católicos como protestantes, muy desobedientes. Nosotros los católicos somos tan desobedientes que aunque Dios nos dejó establecidos normas, preceptos y mandamientos para que nosotros los cumplamos, nosotros somos incapaces de cumplirlos. Estoy hablando de los católicos. Somos incapaces de cumplirlos porque somos una raza humana débil, de carácter, de pensamiento y faltos de fe. Pero Dios nos deja estipulado algo que son los sacramentos. Y dentro de esos sacramentos está el de la reconciliación. El que Dios sabe que nosotros somos frágiles y Dios nos concede ese sacramento de la reconciliación para que vayamos y cada vez que tengamos pecados o pequemos contra Dios, Él nos perdona y nos restablece la gracia con Él. Cada vez que vayamos al confesionario, Dios nos perdona. Y eso lo leíamos ayer, que si nosotros desobedecemos a Dios y cometemos pecados, y todos los días cometemos pecados, Dios nos perdona por su infinita misericordia, que así lo leíamos ayer, y nos perdona y nos restablece la gracia ante Él. ¿Cuántas veces? Cada vez que cometamos pecados, Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Eso es para los católicos. Pero ahora me voy para los malos católicos y peor para los protestantes. Los malos católicos que aunque van a misa dicen: yo no me confieso porque ¿para qué me voy a confesar si mañana voy a volver a pecar? Mejor no me confieso y espero un tiempo prudente para confesarme. Y ese es un error. Y otros dirán: yo que voy a ir a confesarme con un sacerdote que es un hombre pecador igual que yo. No, yo sí voy a misa y yo me confieso directamente con mi Padre allá en el Santísimo, pero yo no le voy a contar mis pecados a un sacerdote que es un hombre igual que yo. Esos son los malos católicos. Y ahora, ¿cómo no decir? Bueno, ¿cómo no decir los protestantes? Esos sí son desobedientes por todo.
Eso sí les va a ir peor que a los malos católicos. Los malos católicos al menos guardan la esperanza de que en cualquier momento van a ir al confesionario y se van a confesar. Al menos guardan esa esperanza de que en cualquier momento lo van a hacer. Pero los protestantes no. Esos sí son desobedientes de todo. Esos sí no acatan las normas, preceptos, mandatos del Señor. Porque ellos les han lavado el cerebro y les han dicho que no, que eso es mentiras, que no hay necesidad de ir donde un sacerdote, porque él es un hombre común y corriente y él no tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. Y esos obedecen más al pastor que lo que está escrito en la Biblia, porque creen que el pastor les está diciendo la verdad y el pastor lo que está haciendo es engañarlos, y esos no van a ir nunca a confesarse. Y entonces el Señor les reclama: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Y es lo que David le está diciendo a Salomón: hijo mío, sea hombre, actúe como un hombre, como un varón en la vida. Eso sí, acate dócilmente los consejos, normas, preceptos y mandatos que da el Señor a través de la palabra de Dios y la palabra de Moisés. En ese tiempo, ahora es el Nuevo Testamento. Acata dócilmente los consejos, normas, preceptos, mandatos que da el Señor para que te vaya bien en la vida, para que tengas éxito en tu empresa, para que puedas salir adelante en esta vida. Y Dios siempre te va a acompañar, siempre te va a acompañar. Pero mientras usted siga siendo un rebelde, que no, yo que voy a ir a confesar mis pecados a un hombre, mal le tiene que ir. Mal le tiene que ir porque es un hombre desobediente. Y aquí dice Dios esa partecita que dice muy bonita: no le faltará uno de los tuyos. Aquí, a ver, si tus hijos vigilan sus pasos, caminando fielmente ante mí con todo su corazón y toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. Si tus hijos caminan fielmente a Dios, no le faltará nada en la vida. Si acepta en su corazón y en su alma las normas y preceptos de Dios, no le faltará nada. Nosotros somos desobedientes ante Dios porque no le obedecemos todo el tiempo, pero vuelvo y repito, los católicos les llevamos la delantera porque somos y conocemos de que Dios es un Dios lleno de misericordia y amor para el que se arrepiente. Hay algunos pastores les dicen: no, eso no es sino mirar para el cielo y ya Dios nos perdona, porque Él murió en la cruz por todos nuestros pecados y Él ya murió una sola vez y para siempre y resucitó una sola vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados. Así es que nosotros no tenemos que ir a confesarnos con nadie. No tenemos que ir a confesarnos con nadie y no lo necesitamos hacer. Y eso es un error, porque Él dejó establecido todo lo que está escrito en la Biblia para nuestra salvación. Salmo, Primera de Crónicas 29, 10, 12. Tú eres Señor del universo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra. Tú eres Rey y soberano de todo, de ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Palabra de Dios. Y vamos a leer el Santo Evangelio, Marcos 6, 7, 13. Los fue enviando. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si en un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios,
ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo conozco todas estas lecturas ya y en muchas ocasiones las he leído y ya prácticamente me las sé de memoria. Y es que Dios reúne a 72. Primero escoge a 12. Aquí, a ver, yo lo leo bien. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2. Primero a los 12. Ese escoger a los 12 tiene una razón de ser. No es gratuita. ¿Por qué no escogió 13? ¿Por qué no escogió 15? ¿Por qué no escogió 18? Si había tanta gente que iba detrás de él. Y todas esas personas que iban detrás de él eran buenos. Pero las leyes matemáticas para la Biblia son 12, porque 12 fueron las tribus de Israel. Por lo tanto, 12 deben ser los discípulos del Señor en el Nuevo Testamento. Si para el Antiguo Testamento fueron 12 tribus, para el Nuevo Testamento deben ser 12 apóstoles. No pueden ser 13 ni 11, deben ser 12. Por eso cuando falta el que lo vendió, quedaron 11. Y entonces Pedro dice, tenemos que completar 12, porque son 12 los que escogió Dios. Y ahí es cuando escoge a Matías. Escogen a 2 de todos los que andaban en los Hechos de los Apóstoles, y escogen a 2, y luego oran, hacen ayuno, piden al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo escoge a Matías. Y Matías va a ser el número 12 nuevamente. Y a él le imponen las manos para que sea un ungido de Dios. Y por eso siempre van a ser 12, eso es. Luego el Señor dice, bueno, voy a hacer la primera tarea con ustedes y los voy a mandar de 2 en 2. Ustedes van a ir a donde yo pienso ir, vayan a ciertos pueblos, de 2 en 2. Eso sí les voy a advertir, no van a llevar un bastón, pero no van a llevar ni plata, ni oro, ni una túnica de repuesto, no van a llevar absolutamente nada. Solamente se van a ir con el bastoncito en la mano y con lo que tienen puesto. Vayan a una casa, entren en ella, diga la paz es con ustedes. Si los reciben en paz, la paz será con esta familia. Coman de lo que les den, no se vayan a cambiar de casa en casa. No vaya a ser como hacían algunos sacerdotes que se van y visitan las mejores casas de la Unión o de Toro o de cualquier parte, pero no se juntan con los pobres. No, señor, ustedes van a ir y van a entrar a una casa, van a decir la paz sea con ustedes. Si los reciben ahí, quédense ahí, coman de lo que les den y no se van a cambiar a otra casa. No, es que aquí son muy pobres, aquí dan ese arroz pelado con huevo y a veces no hay ni huevo. No, coman de lo que les den, sean agradecidos porque el obrero merece su paga, reciban, pero no se estén cambiando de casa en casa. No, vámonos para esa allá porque esa está como mucho más presentadita y allá sí nos van a matar hasta pavo. No, señor, se quedan ahí. Humildad, es lo que está enseñando Dios, humildad para llevar la palabra de Dios. ¿Y quién fue el primero que se hizo humilde para nosotros? Él, Jesús. Jesús se comportaba humildemente, Jesús andaba con una sola túnica, Jesús con unas solas sandalias, Jesús no recibía plata, la plata la administraba, era uno de los discípulos, para donde ellos iban a ir, la gente les llevaba y les daba y los acompañaba para la misión. Pero Jesús les enseñó fue humildad, y eso es lo que les está enseñando a sus discípulos. Vayan, prediquen la palabra de Dios, enséñenles, díganles que el reino de los dioses esté cerca. Y eso sí, si no los reciben, si los rechazan, entonces ustedes salgan, límpiense hasta el polvo de los zapatos delante de ellos para que vean que ustedes están en contra de lo que ellos hicieron, y váyanse a otro sitio donde sí los reciban, que les será más llevadero el fin del tiempo a Sodoma y a Gomorra que a esos hombres que los rechazó. Es lo que está escrito aquí en la Biblia, la humildad ante todo,
Pero hay muchas personas que piensan que no es así. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. El poder de Dios es humildad para todos. Y tienen la humildad para echar demonios, arrojar demonios y curar a las personas. Y eso era lo que hacían. Pero hoy lo que nos vamos a centrar es en la obediencia a Dios. David le dice a Salomón: hijo mío, sea un varón, acepte la vida, pero eso sí, mi hijo, reciba consejos. Sea obediente con Dios para que te vaya bien en la vida. Acepte sus mandatos, preceptos, normas y decretos, y a usted le va a ir bien en la vida porque Dios lo va a bendecir. Acepte eso. Y eso mismo le dice a sus discípulos: ustedes, la obediencia es ante todo. Lo que yo les voy a decir, se van a ir de dos en dos, van a ir a los pueblos, van a arrojar demonios, van a hacer esto, pero eso sí, no lleven ni esto, ni alforja, ni calderilla, ni plata, ni oro, no lleven 2 túnicas. Entren a una casa, coman de lo que les den y acepten lo que Dios les da. Humildad y obediencia es la lección para el día de hoy, cosa que no hacen los hermanos separados cuando no aceptan la obediencia de Dios. Si Dios dice: vayan y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, ellos dicen: no, aquí en la tierra no hay poder para perdonar pecados. Ni siquiera los discípulos que Él mandó tenían ese poder. A pesar de que lo escuchan, no lo entienden. A pesar de que lo ven, no lo creen. Por eso ese juicio será muy llevadero para Sodoma y Gomorra y no para los protestantes que no obedecen. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.